Al filo de las 2 de la tarde de este miércoles 24 de julio, y estoy verificando en efecto esto que les digo a ustedes, la mayoría de los medios de comunicación digitales tienen en su nota principal el hecho de que el Tribunal Electoral perfila, estoy leyendo la nota del Universal, perfila declarar la validez de la elección presidencial. No habría intervención de AMLO, dice así la nota del periódico que acabo de citar. Reforma dice, injerencia de AMLO y violencia, hechos aislados igualmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo proyecto de sentencia considera que la intromisión de AMLO y la violencia contra candidatos no ameritan anular la elección presidencial. Déjenme compartir con ustedes la información de este anteproyecto antes, desde luego, de compartir nuestros puntos de vista desde aquí en la mesa de redacción. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice la nota del periódico Reforma, ni la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso ni la violencia contra candidatos fueron graves o sistemáticas para anular la elección. Dice, fueron hechos aislados, así como ustedes están escuchando. Lo cito en amplio. Esta sala superior considera infundados los argumentos de la parte actora en los que señalan una intervención sistemática y reiterada del presidente de la República en el proceso electoral, traduciéndose en un apoyo a la excandidata Claudia Sheinbaum y en contra de la excandidata Xochitl Gálvez, porque si bien existieron expresiones alusivas al mismo, esas referencias deben valorarse en el contexto en el que se produjeron. Así dice, y en las etapas que se encontraban en curso, por lo que no resultan determinantes para el resultado de la elección. Eso es lo que se lee en el proyecto de sentencia con el que se pretende validar la elección presidencial. Ese documento consta de 140 páginas y se repartió ya entre las magistraturas. Se califican como improcedentes todas las denuncias hechas por el PAN, el PRI, el PRD y Xochitl Gálvez sobre las anomalías en el proceso electoral. En el apartado de intervención del presidente se analizaron 34 conferencias de prensa del 1 de enero de 2023 a el 27 de mayo de 2024, que representan el 9.9% del total de las mañaneras en ese lapso. Estoy leyendo la nota de Reforma. De estas afirmaron: en 12 se hizo referencia al proceso electoral de manera neutral, en 3 se hizo referencia a la formación de una mayoría en el Congreso y el proyecto de nación o continuidad de la ideología política. En 5 se vierten expresiones relacionadas con la excandidata Claudia Sheinbaum sin que se advierta de manera directa la solicitud de apoyo de voto en su favor, y en 10 se vierten expresiones relacionadas con la excandidata Xochitl Gálvez sin que se advierta un llamado a no votar a favor de ella. Esto es lo que dice, y dice más en distintos entrecomillados de este proyecto, en donde, por ejemplo, déjenme citarles un párrafo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Comillas, es infundado el planteamiento, dice el proyecto de sentencia del tribunal, ya que el análisis de los 35 enlaces electrónicos presentados exclusivamente como pruebas solo revelan indicios de actos que forman parte de las libertades políticas de las personas agremiadas y de los sindicatos, sin que la parte actora haya especificado circunstancias de tiempo y modo y lugar de la supuesta coacción al voto a las personas integrantes del sindicato. Esto es lo que tiene que ver con las irregularidades presentadas por los partidos opositores y Xochitl Gálvez en relación con la coacción del voto. También afirman que la propia sala solo ha limitado que los programas sociales se entreguen en eventos masivos, además de que los partidos sí pueden promoverlos, pero no coaccionar el voto. Esto en relación con los programas sociales. Esta y las siguientes notas son extensas. Ustedes también, desde luego, podrán consultar todo este proyecto en la www.etcetera.com.mx. Ustedes saben, nuestro rezago tiene que ver con el reciente ataque que nosotros recibimos, pero que ya estamos casi al 100% para responderles a ustedes con la prontitud. Pero vayamos ahora a la opinión.
Primero, lo que hay que señalar es que lo que para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituyen un hecho aislado o hechos aislados, para nosotros lo que ocurre es, primero, la necesidad de poner un contexto de tiempo, de espacio y de actividades para poder señalar si fueron o no generalizadas y si tuvieron o no estas actividades un impacto directo en la decisión del voto ocurrido el 2 de junio. Es decir, desde nuestro punto de vista, durante los 3 años al menos que Andrés Manuel López Obrador montó un operativo de Estado hasta la fecha, sí fue decisiva su intervención en el proceso electoral. Por eso sí cabría, desde luego, la argumentación legal y puntual de por qué tendría que invalidarse este proceso electoral. Son muchos los indicios de intervención indebida, inconstitucional, de orientación de recursos del gobierno federal y de la propia entonces precandidata a la presidencia de la República. Unos recursos de procedencia desconocida, como el propio Marcelo Ebrard señaló al respecto. Otros, señaladamente demostrados por la prensa, orientados de manera indebida como desde la Secretaría de Bienestar y los gobiernos de Colima y Veracruz en favor de Claudia Sheinbaum. Incluso ella misma, para promover su imagen antes de dejar sus funciones como jefa de gobierno de la Ciudad de México, firmó distintos contratos para tal efecto, para la difusión de su propia imagen. Y generó eso también un activismo político de estos farsantes de la 4T que salieron siempre en su defensa y en su promoción a través de elogios, etcétera, etcétera, y a través, desde luego, de entrevistas y de cápsulas supuestamente informativas que no son otra cosa más que gacetillas. Me estoy refiriendo específicamente a, sin embargo, y a Álvaro Delgado y Alejandro Páez. A eso específicamente me estoy refiriendo, y de paso también les invito a comprar el libro en Amazon y Mercado Libre. Y existen distintos otros elementos que en los medios de comunicación documentamos, como la existencia de estos programas sociales utilizados con fines políticos de parte del gobierno, habiendo contratado a los siervos de la nación, que iban levantando su censo, que iban en efecto condicionando la entrega de esos programas a la entrega de la credencial para votar con fotografía, etcétera, 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 y con eso tratar de garantizar, y eso es coacción, del voto de los ciudadanos. ¿Qué tan generalizado estuvo eso? Desde nuestro punto de vista, en todo el país. Y entonces habría motivos, con estos que he señalado, suficientes para la anulación de las elecciones. Y hay más. El tema de la violencia. La cantidad de candidatos y precandidatos que fueron amenazados e incluso ultimados, por un lado, y por otro lado el mismo clima de zozobra en distintas entidades y rincones de distintas ciudades del país, estados de la República Mexicana, en zonas prácticamente vedadas para el ejercicio de esta responsabilidad cívica. Podemos nosotros recordar en estos momentos, cosa de abogados, su precisión, desde luego, en Chiapas, en Guerrero, en San Luis Potosí, en Guanajuato. También podríamos decir que, en efecto, eso en Sinaloa, en Tamaulipas, regiones específicas, en Michoacán, y un largo y muy deplorable, etcétera, dentro de un contexto además no solo de violencia política, sino generalizada. Para ese entonces estábamos contabilizando cerca de 175, 180 mil homicidios hasta ese momento. Ahorita estamos ya casi cerca, muy cerca de los 200,000. El caso es que se está perfilando una de las decisiones más, ¿qué les puedo decir a ustedes?, indignantes
que a muchos de nosotros en efecto nos dejan en la inopia emocional, en la convicción racional, por supuesto, de que vale la pena, desde luego, seguir intentando la defensa de la democracia y la denuncia de este tipo de hechos. Les vamos a ustedes a estar informando muy puntualmente de cuál sea, muy previsiblemente la que he dicho, la resolución del tribunal.